Buenas noches, les damos la cordial bienvenida a este webinar de imagen actual de pulmón. Agradecemos la presencia del doctor José Luis Criales Cortés, quien es nuestro coordinador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me complace darle la bienvenida a estas actividades académicas que desarrolla el grupo CT Scanner. En este caso, el seminario web está enfocado a la patología pulmonar a manera de conmemorar que el 17 de noviembre pasado fue nombrado el Día Internacional de la Concientización de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Como ya mencionaban antes, el título del seminario es Imagen Actual del Pulmón, y esta noche tenemos la fortuna de oír a tres expertos en diferentes modalidades que van a tocar el tema. Debo hacer el comentario que el doctor Eric Kimura, que estaba programado para iniciar este evento, tuvo un asunto de fuerza mayor que le impide estar con nosotros. Sin embargo, va a tomar su lugar usando gran parte del material del doctor Kimura, el doctor Sergio Criales Vera. Y él va a hablar de la evaluación por imagen del EPOC en 2024. Posteriormente, nos vamos a referir ya más específicamente al tema del cáncer, y la doctora Victoria Rebollo Hurtado nos va a hablar de la tomografía de baja dosis en el programa de detección temprana de cáncer pulmonar. Y finalmente, para cerrar, el doctor Juan Soto Andonaegui nos va a hablar de la imagen molecular en cáncer de pulmón. Sin más preámbulo, los invito a ver la presentación del doctor Criales Vera, nada más comentando que él se graduó como médico cirujano en la Universidad Anáhuac de México, es especialista en radiología eh, por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con el aval de la UNAM. Hizo un fellowship en PET-CT en la Universidad de Los Ángeles, en California, y actualmente es el director de operaciones del grupo CT Scanner. Adelante con la presentación del doctor Criales Vera. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor José Luis Criales, por la presentación. Hoy tengo la oportunidad de platicar con todos ustedes de la imagen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 2024. Los siguientes minutos vamos a tratar de realizar una actualización de la imagen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El formato que tendremos para esta presentación es una introducción y generalidades, la evaluación tradicional de la bronquitis y el enfisema, una evaluación cuantitativa, que es prácticamente lo nuevo que se está haciendo en esta entidad, y por último, unas conclusiones. Quiero empezar con las generalidades. Recordar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por una obstrucción del flujo aéreo. Es la tercera causa más frecuente de muerte a nivel mundial. Su causa más frecuente por mucho es el tabaquismo, hasta en el 70% de las veces, y se compone de un tipo de bronquitis crónica, que es una entidad meramente con diagnóstico clínico, que es tos por más de 3 meses en 2 años consecutivos, el enfisema pulmonar y el síndrome de fibrosis con enfisema combinado. La fisiopatología básicamente es el reclutamiento de macrófagos y neutrófilos que disminuyen la actividad antiproteasa, y esto altera la síntesis de elastina, condicionando una destrucción pulmonar con agrandamiento de espacios aéreos y pérdida de la elasticidad pulmonar. Como tal, el enfisema se define como una dilatación anormal y permanente. Muy importante recordar que es permanente, de la vía aérea distal a los bronquiolos terminales, con destrucción de las paredes alveolares. Es un problema grave de salud pública a nivel mundial, existiendo más de 210 millones de personas en el mundo y 3 millones de muertes al año, que esto se ha incrementado
de manera importante en los últimos 10 años. Sí, es una clasificación muy conocida, que es esta clasificación de Gold, que los jerarquiza en 4 grupos. Es muy importante tener esto en cuenta porque vamos a ver que con las herramientas actuales, avanzadas de cuantificación, podemos por imagen llegar a tener una utilidad de poder agrupar a los pacientes en estos grupos. Quiero hablarles unos minutos del síndrome de fibrosis y enfisema. Esta es la coexistencia de fibrosis y enfisema. Está reportada en el 7% de los casos. Es una entidad relativamente reciente, descrita en el 2005 por Cotting. Tiene una pobre sobrevida, menor de 10 años, entre 2.1 y 8.5 años, sobre todo porque se asocia a hipertensión arterial pulmonar. Existen varios criterios, tanto los del autor que lo describió como los modificados por Reyerson, y básicamente se define por espinometrías normales, porque hay una pseudonormalización, hay enfisema entre el 8 y el 10%, principalmente paraseptal, y existe fibrosis, que puede ser cualquier tipo de neumopatía intersticial, principalmente la UIP, la usual y la no específica. Este es un ejemplo de nuestra institución del síndrome de coexistencia de fibrosis y enfisema. Vean cómo en los lóbulos superiores vamos a encontrar enfisema predominantemente paraseptal y en los lóbulos inferiores existe las áreas de fibrosis con quistes que forman agrupaciones en panal de abeja. Entonces, clásicamente se describe como un síndrome de coexistencia de fibrosis pulmonar y enfisema. La evaluación tradicional en este grupo de entidades, básicamente se han descrito tanto los signos tomográficos, que vamos a ver ahora, como los signos de radiografía, mucho menos específicos. Los signos tomográficos descritos son engrosamiento de las paredes bronquiales, presencia de tapones mucosos, áreas de enfisema con o sin neumotórax, datos de hipertensión pulmonar que pueden también no estar presentes y lo mismo con fibrosis, generando este síndrome que les platiqué anteriormente. Algunos ejemplos de este engrosamiento de la pared bronquial en un contexto de un paciente con enfisema paraseptal y el engrosamiento de la pared bronquial, como en estos casos que se ilustran, así asociado a tapones mucoides. En la radiografía, la realidad es que es un estudio que muy frecuentemente se puede dictar o informar como normal y existen datos de hiperinsuflación o sobredistensión pulmonar y algunos datos vasculares. La hiperinsuflación lo vamos a ver y el dato más confiable para ello es el aplanamiento de los hemidiafragmas, incrementa la radiolucencia, incrementa el espacio retroesternal, incrementan los espacios intercostales y existe la imagen de la tráquea insable. Vean cómo el parámetro más importante es el aplanamiento de los hemidiafragmas y también vamos a ver un dato muy confiable que es el incremento del espacio retroesternal. De nueva cuenta, la radiografía lateral en el tórax es muy importante para estos hallazgos que probablemente no podríamos verlos o sería muy limitada la valoración solo con una proyección. Los cambios vasculares, básicamente se va a ver disminución de los vasos pulmonares y datos de hipertensión pulmonar, que básicamente son la prominencia de la arteria pulmonar principal, la prominencia de la arteria interlobar. Recuerden que la que más se puede medir y ver es la del lado derecho y dilatación del ventrículo derecho. La forma más fácil de evaluar si existe dilatación de la arteria pulmonar es trazar una línea que va del borde del callado de la aorta al borde de la punta del ventrículo izquierdo y si hay una imagen que sobresalga, este es un dato de que la arteria pulmonar está crecida. Existen subtipos clásicos descritos de enfisema, que es centrilobulillar, está al centro del lobulillo, panlobulillar, que la descripción es en todo el lobulillo, y paraseptal, que está en
la periferia o hacia los septos interlobulillares. Existen dos menos frecuentes, que es el paracicatricial y el localizado. Algunos ejemplos de estos enfisemas: el enfisema centrilobulillar. Recuerden la característica muy anatómica que nosotros alcanzamos a ver, la arteriola centrilobulillar, la destrucción panlobulillar, el enfisema panlobulillar, y el enfisema paraseptal periférico. Vean de nuevo algunos ejemplos de enfisema centrilobulillar con la imagen densa, el punto denso, que refleja la arteria centrilobulillar. Algunos otros ejemplos de un enfisema panlobulillar, otro ejemplo de una combinación de enfisema paraseptal y centrolobulillar, y un ejemplo más de esta posibilidad de encontrar enfisema paraseptal, enfisema centrilobulillar y asociado con neumotórax. Pasando a esta imagen de evaluación, digamos, tradicional, existe una nueva forma de evaluar de manera cuantitativa. Y aquí en la cuantificación es importante recordar que esto es algo que está, digamos, siendo moderno para nuestra evaluación en tomografía, pero tenemos que tener mucho cuidado de cuantificar adecuadamente en el contexto del paciente. No podemos utilizar la cuantificación, por ejemplo, que está descrita, como lo vamos a ver en los pacientes con ya una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No podemos utilizar ese tipo de cuantificación en un contexto diferente de un paciente que viene, por ejemplo, una patología solamente de bronquiolitis, de afección de la vía aérea pequeña. Entonces, tenemos que entender que la cuantificación tiene que estar muy ligada a un contexto clínico adecuado. Y hoy en día, esta es una de las publicaciones más recientes de esta cuantificación en el pulmón. En realidad, hoy en día podemos cuantificar muchísimas cosas con las herramientas que tenemos. Podemos cuantificar las áreas de baja atenuación, podemos cuantificar el atrapamiento aéreo, podemos cuantificar y medir si hay grado de heterogeneidad o no, mucha información de volumen pulmonar, de medidas de la vía aérea como tal, y en realidad una gran cantidad de medidas. Y esto es algo que hacemos de manera rutinaria en los pacientes que tienen enfisema. Podemos identificar áreas de enfisema, áreas de inflamación, simplemente con la densidad del pulmón, y así podemos dar un porcentaje de lo que exista de las diferentes afecciones que pueda tener el pulmón. Y adicionalmente a eso podemos hacer una medición muy automatizada de las paredes bronquiales, y eso nos puede ayudar mucho a poder definir algún grado de afección en la pared bronquial. Existen muchas publicaciones, este es un ejemplo de ello, ya ni siquiera tan reciente, del 2012, de cómo esta cuantificación nos va a permitir generar subtipos del enfisema, en este caso la lámina que les presento del enfisema centrilobulillar, y así podemos definir si es menos del 5%, es un enfisema mínimo, si es del 0.5 al 5% es leve, si es más del 5% es moderado, y si es mayor, confluente o avanzado. Esta es una posibilidad que nos ayuda a generar grupos adicionales de una entidad propia. Y así uno puede, con esta densitometría, que no es realmente tan nueva, se describió por Müller en 1988, en base a la densidad podemos clasificar a los pacientes. Y estos son los valores más ampliamente utilizados en el contexto de enfisema, repito, con en la inspiración menos 950 unidades Hounsfield y en la expiración menos 856 unidades Hounsfield. Uno de los parámetros más importantes para que las medidas sean reproducibles y adecuadas es el protocolo. Esta es una lista de los diferentes casas comerciales con los protocolos, y en conclusión debemos de entender que para hacer esta medición no tenemos que utilizar modulación de dosis, tenemos que hacer un estudio con 120 kb, con entre 400 y 200 miliamperes, y tratar de que sea siempre reproducible, y en expiración 50 miliamperes menos.
Y así nosotros podemos no solo decir que el paciente, como en este caso, tiene un enfisema predominantemente centrilobular y más evidente en los lóbulos superiores, sino que podemos ir un poco más allá y definir que hay un paciente con enfisema predominantemente centrilobular que afecta aproximadamente el 16% en el pulmón izquierdo, 16% en el pulmón derecho y en el volumen total con una afección del 16%. Esta cuantificación puede ser de mucha utilidad, sobre todo en el seguimiento de los pacientes, y correlaciona muy bien con estos grupos que les decía de los GOLD al inicio. Y algo similar se puede hacer en ese contexto de pacientes con EPOC que tengan afección y atrapamiento aéreo. Y así se utiliza ahora la escala de menos 856, tiene una alta correlación con la espirometría, con el CEP1, y esto nos ayuda de nueva cuenta a agrupar a los pacientes. Y así podemos definir en ese contexto de paciente con enfisema pulmonar si tiene atrapamiento aéreo y así generar grupos en esta enfermedad que son estos 4 grupos que les presento en la diapositiva, que es enfisema prevalente con atrapamiento aéreo, un grupo de pacientes que es atrapamiento aéreo prevalente, un patrón mixto grave y un patrón mixto leve. Y en, en, este, en esta idea podríamos mencionar un paciente el grado de enfisema, como en este caso del 11%, y adicionalmente en la fase de expiración podemos hablar de que existe un 20% de atrapamiento aéreo y eso cataloga al paciente con un enfisema pulmonar y atrapamiento aéreo prevalente. Quiero concluir diciendo que estas entidades que conforman el EPOC son altamente prevalentes. El diagnóstico integra tanto la clínica como la espirometría y los hallazgos por tomografía y podemos hacer una evaluación tradicional adicional a una evaluación cuantitativa, la cual tiene una adecuada correlación con la espirometría. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Criales, por habernos llevado de la parte morfológica a la cuantificación y a los diversos subtipos de enfisema. Para continuar, me complace en presentarles a la doctora Victoria Rebollo Hurtado. Ella es graduada como médico cirujano por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea de México. Ella hizo la especialidad en la misma institución. Tiene una alta especialidad en tomografía computada de tórax y abdomen, acreditada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición. La doctora Rebollo actualmente es jefe de la División de Tomografía Computada de CT Scanner de México. Ella nos va a hablar en los siguientes minutos de la tomografía computada de baja dosis en el programa de detección temprana de cáncer pulmonar. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Criales. Y bueno, enseguida este siguiente tema que es tan importante en la detección temprana del cáncer pulmonar, que es el tema que queremos abordar, ¿no? A propósito de el Día Internacional. Y bueno, vamos a hablar cómo esta tomografía de baja dosis es el único estudio que tenemos, categorizado como un estudio de tamizaje para la detección temprana del cáncer pulmonar. Desde el 2011 en Estados Unidos, con este trabajo tan grande en el que se utilizó esta tomografía de baja dosis, pues se encontró precisamente como un programa llevado en una forma con todos los altibajos y con todos los hallazgos y
y aprendizaje que se hizo durante toda la implementación de este programa, pues se llegó a la conclusión de que la tomografía de baja dosis podía impactar, reduciendo la mortalidad por cáncer pulmonar en un 20% y en un 6% por otras causas de muerte. Así fue estos programas de tamizaje evolucionando y tenemos ahora ya un mayor número de países que han implementado estos programas de tamizaje para los pacientes con alto riesgo de cáncer pulmonar, y los principales resultados de estos programas es la reducción de la mortalidad, impactando hasta en un 26% la reducción de la mortalidad. Así pues, tenemos ya diferentes sociedades, tanto en Norteamérica como europeas, en las que se han ido implementando estos grupos, que es una parte muy importante en la implementación del programa, determinar cuál es nuestra población de riesgo. Y entonces hemos visto cómo se ha ido reduciendo desde los últimos programas en los que se incluye a partir de los 50 años de edad hasta los 75 años, y bueno, reduciendo también el número de paquetes por año para poder impactar también en estos pacientes con un tabaquismo alto, reduciéndolo a 20 paquetes año, y bueno, sin dejar por un lado estos factores de riesgo que no solamente son en tabaquismo. Sabemos en México prácticamente el 70% de nuestros pacientes con cáncer pulmonar están asociados a tabaco, pero existe un 30% que no tienen historia de tabaquismo, y estos factores en los que hay la exposición a radón, al asbesto, la principal factor que es también ya el diagnóstico de una enfermedad obstructiva crónica, y la exposición ocupacional también como un factor. Y bueno, dentro de nuestra sociedad también el impacto de la contaminación ambiental. Y bueno, ahora hablando ya en este contexto que tenemos ahora en México, es muy grato saber que en México ya se ha iniciado un programa de tamizaje. En el INCAN está Detecto. Ya hay algunas instituciones privadas que con algunos recursos se han iniciado precisamente para iniciar este programa de tamizaje. Por lo pronto, pues con una pobre penetrancia aún, ¿no? Pero lo más importante es ya tener números y tener una población definida de riesgo, y que es importante, bueno, pues que nosotros estemos en este contexto sabiendo que desde el punto de vista radiológico lo que necesitamos son equipos de tomografía, que no se necesitan grandes equipos o con avances tecnológicos. El protocolo de tórax de baja dosis sí tiene un protocolo específico en el que debe de cumplirse con ciertos parámetros técnicos para cumplir que sea de baja dosis. Se necesitan, sí, radiólogos entrenados para hacer la evaluación de estas tomografías de baja dosis, y con un reporte estructurado que nos permita precisamente hacer la evaluación de aquellos hallazgos encontrados en estas tomografías, con la garantía de que estos pacientes puedan tener un abordaje multidisciplinario y la validación y retroalimentación de los resultados. Y bueno, hablando de esto, ¿qué se necesita y cuáles son las principales preguntas a contestar para la implementación de un programa de tamizaje? Y lo primero y que más importante es determinar la población de riesgo y quién es susceptible a entrar en estos programas de tamizaje. Los factores de riesgo, ya hablábamos, la edad, el tabaquismo y la exposición a biomasa, con los antecedentes personales y familiares que definen a estos pacientes o a esta población de riesgo. La periodicidad, eso es importante. Un estudio de tamizaje no es un estudio transversal, es un estudio que debe de tener una continuidad, y habitualmente todos los programas que están considerados están hechos para hacerse en forma anual. Las especificaciones técnicas que hablábamos para que cumpla este parámetro de baja dosis, que es muy importante para considerarlo como un estudio de tamizaje.
el reporte y el protocolo de abordaje de los hallazgos, tanto positivos encontrados y el costo-beneficio y validación del programa. De las especificaciones técnicas, bueno, están aquí algunos parámetros: el kilovoltaje, el miliamperaje, son una sola adquisición helicoidal. Vemos las características del tomógrafo son a partir de 16 filas de detectores que puede y que tiene la capacidad para utilizar y realizar estas tomografías de baja dosis. Y en cuanto a las herramientas de postproceso, esto creo que es una parte muy importante que va más allá de la técnica de adquisición. Encontrar precisamente estos hallazgos, ya hemos visto cómo hacemos esta evaluación, que podemos hacer un montón de reconstrucciones, poder hacer la evaluación, tanto la evaluación cualitativa como cuantitativa de estos hallazgos de los pacientes con enfisema. Pero una de las partes importantes en la detección del cáncer temprano es poder hacer la reconstrucción, volumetría del nódulo, poder sacar el diámetro no solo en el eje transversal, sino hacer un promedio y, más allá de esto, con estas volumetrías del nódulo, poder tener estas herramientas que son muy importantes en la predicción de el crecimiento, sobre todo aquellos nódulos con crecimiento lento, la predicción del tiempo de duplicación de volumetría. Y bueno, todas estas herramientas de postproceso aumentan la sensibilidad para poder tener precisamente tanto la detección como la especificidad para poder determinar y quitar aquellos falsos negativos, que eso es una de las partes más importantes. Y por otro lado, bueno, pues estas especificaciones con las tomografías de ultra baja dosis, en las que tenemos ya con estos tomógrafos de última generación la capacidad de hacer estudios de tomografía de tamizaje con una dosis efectiva de radiación menor a 1 milisievert. Existen ya muchos modelos de predicción para poder hacer la evaluación de estos hallazgos. Está este modelo de Brock, que es una parte muy importante de cómo podemos hacer y determinar en estos nódulos encontrados en estos estudios de tamizaje, determinar precisamente el riesgo de malignidad de cada uno de estos nódulos. Existen ya calculadoras en el que podemos nosotros meter la edad, si el paciente tiene poco o no, el nódulo, la edad, el tamaño del nódulo, la caracterización y si tiene o no espiculación, y con esto sacar precisamente una probabilidad en porcentaje de que ese nódulo sea maligno. Y por otro lado, las herramientas que son tan importantes, en el que tenemos estas herramientas de LongRADS, que cada vez ha tenido esta última versión del 2022, que ha sido muy, muy aceptada de manera internacional. También la Sociedad Europea ya tiene ¿no? esta validación de la herramienta, en el que tenemos estos hallazgos que se consideran negativos en los estudios o los hallazgos categorizados hasta LongRADS 2, y a partir de LongRADS 3 se consideran precisamente un estudio positivo, y en el que tenemos ya que actuar y tener una, ya sea determinar un seguimiento o hacer alguna otra intervención para poder caracterizar un nódulo sospechoso. Y bueno, dentro de estos hallazgos importantes, pues una de las partes más importantes de estos programas de tamizaje es poder reducir el número de falsos positivos, es decir, aquellos hallazgos que, aunque tengan un aumento de la densidad del parénquima, realmente no se trata de cáncer. Uno de estos pacientes, veíamos los ejemplos en enfermedad obstructiva crónica, la presencia de secreciones intrabronquiales es muy común. Así que el hallazgo de tener opacidades intrabronquiales, habitualmente lo primero que tenemos que pensar es que se trata de secreciones en un paciente con una bronquitis crónica, y no todo lo que veamos como radiopaco lo vamos a caracterizar como un hallazgo positivo. Y por otro lado, pues aquellos nódulos subsólidos que ya desde la versión de LongRADS 1.1 teníamos ya esta caracterización de nódulos subsólidos y parcialmente sólidos, en los que habitualmente
realmente es un comportamiento muy benigno y que puede tener un comportamiento de crecimiento lento y puede ser que nunca se manifieste un carcinoma invasor. Así que ha sido cada vez con estas herramientas como más cautelosas para poder determinar el abordaje de estos hallazgos. Y bueno, la clasificación que tenemos en forma general, tenemos al nódulo sólido, en el que tenemos en los 3 planos una imagen nodular y completamente sólida, el parcialmente sólido, como su nombre lo dice, vemos el componente con vidrio expulido y el componente sólido en su interior, y el componente y el nódulo completamente subsólido, en el que podemos evidenciar las estructuras vasculares en su interior. Y la importancia de estas reconstrucciones multiplanares, decíamos, es porque va más allá de la evaluación. No todo lo radiopaco, decíamos, es un nódulo. En este caso vemos que la reconstrucción multiplanar, esta zona de aumento de la densidad, corresponde con una atelectasia completamente lineal y que no debemos de darlo como un hallazgo positivo. Existen algunas otras cosas importantes, en este caso un seguimiento de un nódulo pulmonar que había sido evidenciado en forma incidental en una angiotomografía, y que estas herramientas de postproceso como la volumetría del nódulo nos permiten precisamente, en este caso vemos como ya tiene una cavitación central, y la herramienta de volumetría nos muestra una reducción en un seguimiento a los 6 meses de intervalo. Y bueno, decíamos que habitualmente en estos pacientes con enfermedad obstructiva crónica, estos nódulos o opacidades intrabronquiales, vemos aquí el ejemplo de un paciente en mayo del 2023 con un nódulo intrabronquial. El paciente en mayo, ¿no?, se dio con este diámetro de 10 milímetros. Se decidió, por el alto riesgo del paciente, hacer un PET en diciembre. Ese PET salió negativo, con un nódulo completamente hipocaptante, y en el estudio de seguimiento, prácticamente a casi un año de evolución de la primera, vemos ahí que este nódulo, que tenía este componente intrabronquial, aumentó por diámetro solo un 10%, apenas 1 milímetro, y en la reconstrucción multiplanar podemos evaluar precisamente este crecimiento intrabronquial, que lo hace sumamente sospechoso de un proceso neoplásico que está ya teniendo esta invasión intrabronquial. La volumetría y el crecimiento intrabronquial, en este caso de un nódulo que era de baja probabilidad con un PET negativo, pues se considera ahora ya con una clara, ¿no?, pronóstico de que sea realmente un proceso neoplásico. Y la evaluación de estos nódulos subsólidos, esta es una paciente que tenía ya años de seguimiento de un nódulo que era subsólido, se había dejado de seguir, y bueno, ese nódulo que era inicialmente subsólido ahora tiene un mayor componente sólido. Esta paciente fue ya caracterizada con un PET sin enfermedad a distancia, y el resultado histopatológico de la resección de la lesión con un adenocarcinoma con patrón acinar y lipídico. Y bueno, ¿cuáles son los retos? El reto principal es tener ya un programa, y con este programa de tamizaje, en este caso por parte del INCAN, y bueno, con toda esta evidencia de cómo estos programas son realmente e impactan en la sobrevida, ¿no?, de nuestros pacientes. Es una de las partes importantes, es hacer conciencia en la población de la cultura de la prevención y ampliar la penetrancia del programa a nivel nacional, con equipos y radiólogos entrenados, con toda esta red que se necesita de médicos de primer contacto para identificar a nuestra población de riesgo, el abordaje multidisciplinario. Y una cosa que es importante, ahora está en boga, con todas estas herramientas que tenemos de ultra baja dosis, podemos considerar el cribado conjunto del riesgo cardiovascular, hacer un score de calcio junto con la tomografía pulmonar de baja dosis como una oportunidad importante para ampliar nuestra detección temprana. Muchas gracias. Usted las gracias, doctora Rebollo, por esta espléndida presentación que nos ha llevado
desde los factores de riesgo, los protocolos, además el UNRATS, creo que ha sido muy ilustrativa para un tema fundamental, la detección temprana, donde pues el pronóstico de los pacientes es obviamente mejor que en las detecciones más tardías. Para seguir nuestro seminario, hemos invitado al doctor, como les decía antes, al doctor Juan Soto Andonegui. El doctor Soto es médico cirujano por la UNAM. Hizo la especialidad en medicina nuclear en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hizo una alta especialidad en PET, en la unidad PET ciclotrón de la UNAM, y actualmente es jefe de la división de PET-CT en CT Scanner Lomas Altas. El doctor Soto nos va a hablar de la imagen molecular en cáncer de pulmón. Adelante, doctor Soto. Hola, muchas gracias y muy buenas tardes a todos por su presencia. Gracias por la presentación, doctor Criales. Continuando pues con el webinar en actualidades en la imagen de pulmón, no podíamos dejar pasar a hablar de un tema muy importante precisamente desde el punto de vista oncológico, y es precisamente cuáles son aquellos puntos importantes de la imagen molecular aplicadas al cáncer de pulmón. Los objetivos de esta charla, en estos últimos minutos de este bloque, vamos a enfocarnos en 3 puntos fundamentales. Uno, bueno, vamos a hablar de una pequeña introducción y epidemiología para situarnos un poco más en el aspecto tanto local como mundial de lo que es el cáncer pulmonar, las utilidades e indicaciones precisas para el uso de imagen molecular, específicamente de PET-CT, y al último veremos algunos casos, sobre todo de las indicaciones más importantes que tiene esta metodología diagnóstica híbrida, que son los criterios de respuesta. A manera de introducción, y eso es lo que hace pues muy importante también que el cáncer pulmonar sea precisamente una de las neoplasias en las cuales actualmente se ponga mucho interés y mucha atención. ¿Por qué? Porque la incidencia y la mortalidad desafortunadamente han incrementado en los últimos años, siendo precisamente, como ustedes pueden verlo en los datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud a través de Globocan, pues el cáncer pulmonar desafortunadamente es la entidad neoplásica más comúnmente diagnosticada. Y esto va de la mano también, de forma lamentable, a las tasas de mortalidad, ya que a nivel mundial hasta 2.2 millones de casos están asociados precisamente a una mortalidad. Y es considerado precisamente el tipo de cáncer, o es el cáncer que lidera de alguna manera la tasa de muertes asociada a cáncer. Este tipo de estadísticas no son, más bien son muy comunes y muy parecidas a las que se reportan a nivel local en Estados Unidos. El cáncer pulmonar se clasifica en 2 grandes categorías, precisamente por la OMS, y una es el cáncer pulmonar de células no pequeñas y el cáncer pulmonar de células pequeñas. El primero es el más común en cuanto a su presentación. Prácticamente hasta un 85% de los casos se presenta precisamente como un cáncer de células no pequeñas y el 15% restantes como de células pequeñas. También, lamentablemente, las tasas de supervivencia, independientemente del tipo o de categoría de cáncer pulmonar, la supervivencia es bastante pobre, con una tasa hasta de 5 años, solo alrededor del 4%. Dentro del cáncer pulmonar de células no pequeñas, hay algunas otras subvariantes, de las cuales las más comunes son las tipo no escamosas. Muchos de los pacientes que llegan a evaluarse en un centro de diagnóstico, en un hospital o en un servicio de radiología medicina nuclear, son precisamente aquellos en los que se encuentra de manera incidental algún nódulo de diferentes características a nivel de la tomografía como comentaba precisamente la doctora Vicky en la plática anterior, dentro de los protocolos de screening actualmente se han estado identificando algunos nódulos pulmonares solitarios, y hay que tomar en consideración también varios factores de riesgo, como lo puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas infecciones, antecedentes personales
patológicos y heredofamiliares de importancia, sobre todo aquellos casos en donde hay mutaciones genéticas asociadas a factores heredofamiliares, a inmunosupresión, entre algunos otros. Como bien sabemos, hay factores radiológicos de importancia que quienes estamos constantemente interpretando estudios de imagen, pues le damos un seguimiento dependiendo mucho del tamaño, la localización, la densidad de estos nódulos, y algo muy importante también es en el tiempo de crecimiento. Aplicando específicamente a imagen molecular, pues en este caso hay que tomar en consideración también qué tanta avidez hay de estos tejidos por las moléculas que utilizamos habitualmente. Bueno, las que utilizamos frecuentemente, pues es el FDG. Utilizamos algunas herramientas que nos ayudan o que nos apoyamos precisamente para poder valorar porcentajes de riesgo de algunas de estas imágenes, sobre todo de nódulos solitarios. Una de ellas es precisamente esta calculadora de riesgo, en donde valora varios puntos importantes para valorar o darle un porcentaje precisamente a un hallazgo potencialmente maligno, como es la edad, como es si el paciente fue o no fumador, si hay o tiene el antecedente clínico de algún cáncer extratorácico, el diámetro o el tamaño de esta lesión, la localización, si tiene los bordes espiculados o no, y en este caso muy específico, cuál es la intensidad de captación que tiene a través del PET. Y en base de eso podemos obtener un porcentaje de probabilidad de malignidad. En algunos casos puede ser todavía útil el uso de técnicas de seguimiento duales, como es el Time Dual Point, que se adquieren imágenes tardías a las 2 horas, para poder hacer un análisis comparativo de la semicuantificación metabólica de estos nódulos y poderle dar también un riesgo de malignidad. Actualmente, bueno, hay varios colegios, asociaciones médicas, principalmente el Colegio Americano de Patólogos, la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer Pulmonar y la Asociación de Patología Molecular, que recomiendan de manera muy amplia la clasificación genética en todos los pacientes con diagnóstico de cáncer pulmonar avanzado. ¿Y esto por qué? Porque pues, se ha visto que muchos de estas neoplasias pulmonares pues, pueden estar asociadas a mutaciones oncogenéticas. Dentro de las más comunes, pues tenemos a las mutaciones del gen KRAS y aquellas asociadas al receptor de factor de crecimiento epidémico. Y esto, pues básicamente está enfocado a evitar, sobre todo, fracasos terapéuticos debido a la resistencia a multidrogas. Entrando un poquito más de lleno a lo que son las indicaciones de las técnicas de imagen molecular aplicada al cáncer pulmonar, pues principalmente tenemos estas, que nos puede servir y es muy útil para la estadificación de nuestros pacientes, para la guía de una toma de biopsia, la planificación o la planeación terapéutica de los mismos, también aquellos pacientes, bueno, que ya tienen un diagnóstico y que en seguimientos pueden llegar a tener elevación de algún marcador tumoral o alguna sospecha por algún método de imagen convencional de una potencial recurrencia. Pacientes que están en seguimiento después de que ya fueron tratados y que han tenido respuestas completas a la terapia, y obviamente estar valorando de manera continua la respuesta terapéutica que tienen ante los diversos agentes terapéuticos que se utilizan actualmente para cáncer pulmonar. Aquí lo único que quiero manifestar y mostrarles a ustedes es cómo las guías de NCCN prácticamente en todos sus apartados incluyen al PET-CT con FDG para la evaluación de los distintos escenarios en cáncer pulmonar, como en el caso del nódulo sólido, sobre todo en aquellos casos en los cuales tanto de bajo como alto riesgo, nódulos que son sólidos, no calcificados, que son mayores de 8 milímetros, se considera precisamente la implementación de un PET-CT con FDG. También en aquellos nódulos subsólidos o parcialmente sólidos, sobre todo en aquellos que tienen un componente sólido mayor o igual a 6 milímetros. En estos casos las guías consideran o lo recomiendan hacer un PET-CT. También pues podemos ver precisamente que en estadios iniciales, esto es relativamente pues nuevo, ¿no? Anteriormente
el PET-CT no era como una herramienta de utilidad en los estadios iniciales. Actualmente es una herramienta ampliamente recomendada. Así también, pues bueno, prácticamente en todos los estadios del cáncer pulmonar de células no pequeñas, y sobre todo aquí está enfocado a buscar de manera muy intencionada extensión primaria a nivel linfática mediastinal, y obviamente en estadios más avanzados, pues la intención es la búsqueda a distancia o fuera del tórax, ¿no? Obviamente el otro escenario es la recurrencia, sobre todo en aquellos casos en los cuales no hay una evidencia, sobre todo radiológica, evidente. El PET-CT con FDG juega un rol muy importante en la búsqueda específica de tejido metabólicamente viable y que hable de que exista pues células tumorales activas. Normalmente, y aquí quisiera hacer rápidamente un paréntesis, para el uso de la resonancia magnética, sobre todo para la valoración del encéfalo. Así también, bueno, el cáncer de pulmón de células pequeñas, también hay una indicación muy precisa de utilizar FDG. Y este es un caso que tuvimos, de hecho, esta semana, de un paciente en donde de manera incidental se le encontró un nódulo pulmonar, en este caso del lado izquierdo, periférico, sólido, con una hipodensidad central. Bueno, ahí en ese corte solo se ve esta zonita, pero tenía más zonas ahí de atrapamiento aéreo, de cavitación, y se encontró pues que este paciente ya era un estadio avanzado, 4, ya con metástasis pulmonares, metástasis mediastinales y a nivel óseo. De allí que pues el PET-CT tiene o juega un rol muy fundamental, y los clínicos actualmente pues lo solicitan de manera rutinaria, porque pues esto va a cambiar mucho la estrategia terapéutica. También hay que tomar en consideración que, bueno, la metodología también tiene ciertas limitaciones, sobre todo en lesiones que pueden ser inflamatorias o granulomatosas y que nos pueden dar falsos positivos. También en inflamaciones postquirúrgicas, también cuando hay nódulos o lesiones que son pequeñas y que la resolución espacial de nuestros equipos no es capaz de poderlas caracterizar de manera adecuada. También estirpes histológicas que pueden mostrar poca o nula avidez de FDG, como aquellos adenocarcinomas lepídicos o mucinosos, las micrometástasis, y también algunas medidas de cuantificación que pueden ser poco reproducibles entre varias instituciones, dependiendo del equipo que se cuente. Hay criterios de respuesta ya muy bien establecidos, tanto morfológicos como desde el punto de vista metabólico. Me voy a enfocar sobre todo en la parte metabólica. Existen varios, no nada más aplicados a cáncer de pulmón. Algunos de ellos se han tomado como base o como muestra y se han aplicado precisamente a cáncer pulmonar, como los criterios de Deauville, que habitualmente utilizamos, son criterios visuales que utilizamos en quienes leemos estudios de PET-CT, y que actualmente siguen en uso y se han aplicado o se han hecho modificaciones o adecuaciones, por ejemplo, para cáncer pulmonar, utilizando algo similar a lo que son los criterios de Hopkins. Y actualmente, con las nuevas implementación de terapias con inmunológicas, pues se han desarrollado también algunos nuevos criterios de valoración de respuesta a la terapia. Es importante también, pues, tomar en cuenta que debe de existir una rigurosa estandarización de criterios, como la dosis, la preparación previa del paciente, los tiempos de biodistribución, cuáles son los algoritmos de reconstrucción, los tamaños del ROI cuando se hace cada una de estas evaluaciones. Actualmente, bueno, los criterios que más utilizamos son los criterios de PERSIST. Habitualmente se utilizan para valorar respuestas, ya sea en pacientes con escenarios de tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia o ablaciones. Y estos criterios de respuesta metabólica están vigentes bueno, desde el año 2009, y básicamente la información más importante en la evaluación es tratar de dar al clínico información sobre la respuesta terapéutica en función de estos 4 apartados: respuesta completa, cuando hay totalmente una resolución metabólica de las lesiones; respuesta parcial, cuando hay una disminución de por lo menos el 30% de la cuantificación metabólica de las lesiones blanco encontradas; progresión de la enfermedad, cuando hay un incremento del 30 o más por ciento de las lesiones previamente identificadas en un estudio basal, o la aparición de nuevas lesiones; y la enfermedad estable es solamente una oscilación metabólica más o menos 30% que no rebase esta cifra.
Hay otros criterios, como los criterios europeos. Hay varios estudios que prácticamente han revisiones internacionales que comparan qué criterios pueden ser mejores. Sin embargo, pues los dos, en este caso, PERSIST como los de EORC, son prácticamente muy similares. Aquí viene solo una tabla en donde se resumen estos scores de Hopkins que se utilizan de forma visual y que nos pueden ayudar a identificar si un estudio es negativo o si es positivo, y se traduce también en curvas de sobrevivencia. Obviamente aquellos pacientes que tienen captaciones por arriba de valores de referencia, como es normalmente el hígado y el mediastino, pues son considerados como positivos, y los niveles o las curvas de sobrevivencia nos mencionan que pues disminuye de manera sustancial. Algunos escenarios, como respuesta completa, en donde vemos mucha actividad metabólica en el mediastino, y después de, en este caso, de quimioterapia y radioterapia, prácticamente en el seguimiento hay una respuesta metabólica pues completa. En estos casos, incluso aquí pueden ver ustedes del lado izquierdo una zona de retracción con hiperactividad metabólica en el hemitórax derecho. Posterior al tratamiento, pues se hace una reducción importante tanto en dimensiones como del metabolismo. Este es catalogado como una respuesta parcial. Y algunos escenarios en donde hay enfermedad estable, como les mencionaba, puede haber oscilaciones entre la cuantificación metabólica del SULMAX, pero que no sobrepasa el 30% de la cuantificación basal. Y algunos otros escenarios, como en este caso, en donde teníamos una masa pariliar del lado izquierdo con un incremento importante de la actividad metabólica, y que en los estudios de seguimiento, a pesar del tratamiento, en este caso con radioterapia, aparecieron nuevas lesiones, como el caso del nódulo paracardíaco derecho, otro nódulo basal medial izquierdo y actividad metastásica en la cúpula hepática. En la evaluación postquirúrgica, pues también el PET tiene un rol muy importante. En este caso es una respuesta completa. Enfermedad que está muy localizada, sin datos de enfermedad local a nivel mediastinal o a distancia, pues son aquellos pacientes que se someten a una intención curativa quirúrgica, ¿no? Y pues son considerados como respuestas completas. Hay que tomar en consideración también, y con mucho cuidado, aquellos escenarios en donde la respuesta a quimio y radioterapia puede tener todavía procesos inflamatorios, y que nos puede estar jugando un rol pues malo al poder no diferenciar adecuadamente entre lo que es inflamación y realmente tejido tumoral, ¿no? Y pues bueno, prácticamente la última apartado de respuesta a la terapia es la inmunoterapia. Actualmente es una de las nuevas estrategias terapéuticas que se utilizan en cáncer pulmonar, y tienen la intención precisamente de modular la respuesta inmunológica en contra de las células tumorales. Actualmente existen existen varios, pero los dos más mecanismos de acción importante o grupos son aquellos proteínas asociadas a linfocitos citotóxicos 4, y aquellas que son reguladores negativos de la función inmunitaria, como los PD1 y PDL1, que tratan de bloquear precisamente el efecto que tienen las células tumorales, y así permitir una adecuada respuesta de las mismas. Actualmente se pueden utilizar solas, en combinación e incluso desde estadios iniciales. Como les comentaba, hay varios criterios en imagen molecular. Actualmente el que más utilizamos, o el que o el que se evoca, o del que se desprende, es el PERSIST, en donde es muy similar a estos criterios, en donde se habla de los mismos patrones de respuesta: completa, parcial, estable y enfermedad progresiva. Sin embargo, aquí en la enfermedad progresiva hay algunos puntos que hay que tomar en consideración, sobre todo porque pues las respuestas de inmunológicas pueden ser muy exageradas, y en algunos casos puede haber respuestas atípicas, como lo que es términos nuevos dentro de la imagen molecular, como es la pseudoprogresión o la hiperprogresión. Aquí vemos algunos casos en donde vemos actividad metabólica, metastásica, y después de la inmunoterapia como una disminución significativa, pacientes que tienen el escenario de respuestas parciales, algunos otros con respuestas metabólicas, pero que en el seguimiento tienen progresiones no confirmadas de la enfermedad. La pseudoprogresión, como su nombre lo indica, es pacientes que no tienen mejoría, sin embargo tienen progresión evidente a través de imágenes. La recomendación en ellos es volver a hacer un PET dentro de las primeras 4 o 8 semanas después, para poder valorar si efectivamente solo era inflamación o se puede confirmar la enfermedad. La hiperprogresión
es un aumento del doble de la tasa de crecimiento del tumor después del inicio de la terapia inmunológica. Se puede observar hasta el 9% de los pacientes, ¿no? Entonces aquí vemos sí, una importante actividad en cuanto al volumen tumoral. Algunos ejemplos que son muy evidentes. La verdad no me pienso detener mucho en ellos. Y otra de las respuestas atípicas que hemos visto, sobre todo en el uso de la inmunoterapia, es la respuesta disociada, en donde hay una mezcla. Algunas lesiones muestran regresión o disminución, otras muestran incremento, preexistentes o incluso nuevas lesiones. En los criterios normales por PERCIST, pues caería en una progresión franca. Sin embargo, hay que tomar en consideración con la inmunoterapia que estos pacientes pueden estar catalogados como respuestas disociadas, y aquí nuevamente recomendar que el PET se tiene que volver a repetir en 4 a 8 semanas para confirmar o descartar realmente una progresión. Efectos adversos que hay que tomar en consideración son muchos con la inmunoterapia. Algunos de ellos son tan importantes que son considerados como graves, como es la neumonitis, la colitis, hepatitis, pancreatitis, porque pueden poner incluso en riesgo la vida de los pacientes. Y es muy importante que los médicos que estamos a cargo de la interpretación de los estudios de PET en pacientes con inmunoterapia los podamos identificar y referirlos de manera muy oportuna a los clínicos, ¿sí? Entonces, aquí hay varios escenarios en donde incluso hay combinaciones terapéuticas de quimio, terapia con inmunoterapia, y dentro de esos seguimientos puede haber efectos adversos. Algunos de ellos van a limitarse de manera, o se autolimitan en las primeras 12 semanas, algunos de ellos persisten, pero sí es muy importante considerarlos. Prácticamente ya para terminar, hay que considerar también que actualmente existen también herramientas de inteligencia artificial y algunos otros cuantificaciones, como es el volumen metabólico tumoral, la glucólisis total de las lesiones, en donde habitualmente se asocian principalmente a la sobrevida de los pacientes, ¿no? La radiómica, como parte de la inteligencia artificial, pues bueno, es un análisis cuantitativo de múltiples imágenes y que utiliza diferentes algoritmos matemáticos que a veces pueden no ser visibles por el ojo humano. Básicamente, varios estudios y algunos papers que se han publicado están siendo relacionados a que estas firmas radiómicas o esta inteligencia artificial son capaces incluso de predecir respuestas inmunoterapéuticas solo un mes después del inicio del tratamiento, hasta en un 76% de los pacientes. Es algo muy importante, es algo que viene pegando con mucha fuerza, no solamente en la imagen molecular, sino en cualquier metodología por imagen, pero me parece importante comentarla. Y bueno, como ya como parte final y como recomendación, bueno, es importante proporcionar siempre un informe PET-CT claro y útil para garantizar una atención óptima de nuestros pacientes, ofrecer obviamente la información suficiente para los clínicos y que ellos puedan hacer un estadio adecuado de acuerdo al TNM, y o incluso poder sugerir algunos estudios complementarios. La imagen híbrida PET-CT, PET-resonancia magnética como método fundamental en la evaluación de cáncer de pulmón es muy útil, como ustedes ya vieron, en estadificar, en tomas de biopsia, seguimientos, valoración de respuesta a terapia y búsquedas de recurrencia. Hay que promover dentro de estas nuevas metodologías, pues el uso estandarizado de estos criterios de respuesta, así como medidas más precisas como es el SUL, como es el volumen metabólico tumoral, la tasa glucolítica, así como pues bueno, la radiómica como parte importante, como ustedes lo vieron, en la predicción de sobrevida de pacientes, y también tomar en consideración y no hacer menos la referencia y la identificación oportuna de efectos adversos de la inmunoterapia, que son estas nuevas medidas que existen para el tratamiento de cáncer pulmonar. Deben de ser reportados e informados incluso a nuestros médicos tratantes, no nada más en el reporte, sino también vía telefónica, para que ellos implementen, ¿no?, alguna acción clínica en nuestros pacientes. Y por último, por cuestiones de tiempo, no quise hablar, pero también que tener en consideración que existen algunas otras estirpes, como los tumores neuroendocrinos a nivel pulmonar, y que existen también metodologías importantes de uso, como el PET resonancia magnética. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Soto. Gracias por habernos llevado desde lo inicial, la epidemiología, y habernos hablado de el rol y las indicaciones del PET-CT, desde lo que se conoce actualmente hasta
los criterios de respuesta más modernos y haber incluido algunos aspectos de la inteligencia artificial y la radiómica. Creo que ha sido un seminario muy productivo. No hemos recibido preguntas del auditorio, hemos consumido el tiempo asignado. Hay algunos comentarios de felicitación que están siendo contestados, les agradecemos por eso. No me queda nada más que agradecer a nuestros ponentes, doctora Rebollo, doctor Soto, doctor Sergio Criales, por estas presentaciones tan didácticas, tan elocuentes, tan académicas, y decirles a todos que agradecemos su asistencia a este y a todos los seminarios que se hicieron durante 2024 en nuestro grupo. Este es el último. El año 24, como muchos saben, es el año de nuestra celebración de 60 aniversario. Y quiero también decirles que nuestra intención a futuro es seguir muy activos en la educación continua. Consideramos que este es un pilar muy fundamental para la difusión del conocimiento de nuestra especialidad. Y agradezco a la licenciada Verónica Santos, gerente de difusión y nuevos proyectos del Grupo CT Scanner, quien ha llevado, por decir así, la organización de todos estos eventos durante este tiempo. Muchas gracias y más que decir, buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.